Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿Aún me confirman que me pueden escuchar, por favor, si son tan amables? Buenas tardes, Lick, sí se le escucha. Vaya, muchas gracias. Bien, tengan entonces cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy en la cual vamos a concentrarnos en la ley de notariado. De hecho, necesitamos prepararnos para una actividad evaluada. Déjenme ver si la puedo encontrar aquí en la plataforma virtual. De hecho, voy a compartir con ustedes esa pantalla para que podamos, creo que es aquí, ok. A ver qué tenemos. Derecho notarial, grupo B2. Ok, estamos en la semana 8, cuyo tema de la semana es la escritura matriz. Efectivamente, continuando con el estudio del régimen del instrumento público, nos corresponde en la presente semana iniciar el estudio de la escritura matriz, lo que haremos comenzando con los requisitos de ella, que aparecen en el artículo 32. De esta manera, ustedes van a poder iniciar la elaboración de un protocolo, de un modelo o formulario, si se quiere, o borrador o machote de protocolo. Bien, porque esa va a ser, por supuesto, una de las evidencias de aprendizaje. Bien, aquí en pantalla podemos apreciar una fotografía, yo diría real, de una hoja de protocolo. Quiero de alguna manera mostrárselas para que ustedes tengan una idea más o menos exacta de cómo es las hojas con las cuales los notarios forman el libro o los libros de protocolo que van a ir utilizando a medida que vayan autorizando y asentando en el protocolo actos, contratos o declaraciones. Entonces en esta imagen que tengo aquí en pantalla, lo único que quiero ver si logro iniciar sesión para poder ver también. Vamos a ver, notarial. No sé por qué no logro entrar. Otra cuenta. Vamos a ver esta otra. Ándale. Vamos a ver si lo logro con esta. No, no lo logré. Vamos a ver si me deja entrar con... En fin. Qué tristeza. No lo voy a lograr.
Ya lo voy a dejar. Bien, les decía que tengo en pantalla una hoja de protocolo. En la parte superior de ella podemos ver una figura que es representativa de un sello. Por eso se le llama papel sellado, porque en ella podemos ver esto, donde está en medio el escudo de armas de la República, y eso representa un sello, por eso se le llama papel sellado. Aparte de ese sello, en cada una de las hojas, tal como lo hemos aprendido, la oficina que lo legaliza también coloca el sello de la oficina en cada una de las hojas, con excepción de la primera. Y estas palabras MDH entendería yo que estarían significando Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es el único que las vende a los notarios. Cada hoja tiene un costo o un valor de 2 colones y tiene que ser pagado, por supuesto, por el notario. Y también en cada hoja podemos ver un número de emisión. Este número de emisión, repito, lo encontramos en cada una de las hojas. Ay, qué barbaridad. Vamos a ver, aquí estamos. Ok, en la hoja de protocolo nosotros vamos a encontrar este cuadro que está con 24 líneas para que podamos escribir sobre ellas. Uno comienza a escribir aquí a la par de este 1 que está aquí, en lo que sería la línea número 1, y así sucesivamente uno va escribiendo hasta llegar a la línea 24, que es la última en cada una de las páginas. Ahora bien, en la parte de atrás de la hoja de protocolo, nosotros vamos a encontrar este mismo cuadro, solo que en la parte de atrás de la hoja ya no aparece, digamos, esto de arriba. Esto ya no aparece en la parte de atrás, solamente el muy cuadro con la misma cantidad de líneas, es decir, 24 líneas. Este mismo cuadro lo vamos a encontrar en la parte de atrás, y normalmente nosotros le llamamos frente a la parte de la hoja que estamos viendo. A esto le llamamos frente, y al reverso le llamamos vuelto. Ahora bien, yo les decía, cuando les explicaba sobre el protocolo, que cuando uno compra las hojas, uno solicita una autorización, ya sea ante el juez de lo civil de su domicilio o ante la sección del notariado. Una autorización para comprar, es decir, para que le vendan. Si no lleva usted esa autorización por parte del juez o por parte de la sección del notariado, simplemente no se las van a vender. Y usted determina cuántas hojas va a comprar. Eso no se le puede imponer. Usted determina. Eso sí, hay un límite mínimo. ¿Quién recuerda cuál es el límite mínimo de hojas para comprar? 25. Exacto, son 25 hojas las que usted tiene que comprar como mínimo. Y como máximo, la ley de notariado no se lo dice, pero la Corte Suprema, por medio de la sección del notariado, ha emitido, digámoslo así, una circular interna que se le hizo saber a los notarios que no iban a autorizar más de 500 hojas. Por esa razón, digamos que hay un límite máximo, que en este caso sería 500 hojas, para poder formar un libro de protocolo. La primera de las hojas lleva una razón.
que es colocada no por el notario, sino por la oficina que le autoriza o le legaliza el libro. Y yo tengo aquí una imagen que yo logré sacar de internet, la encontré allí en internet, donde aparece una fotografía con una, llamémosle así, una imagen real de una hoja de protocolo que contiene la razón que se le coloca en la oficina que lo legalizó. En este caso, estamos en presencia, repito, de una hoja de papel sellado que se utiliza exclusivamente para protocolo, por eso dice aquí papel para protocolo, de un valor de 2 colones, con el sello en el que aparece el escudo de armas de la República de El Salvador, ese es el sello, y como es la primera hoja, aquí fue foliada con, en este caso, con el número 1, porque es la primera de las hojas. Y aquí vemos también el número de emisión, el número de emisión. Este es un número que las hojas, repito, ya traen de fábrica y que nosotros tenemos que asegurarnos que nos las vendan que, conteniendo el número este y que sean correlativas, es decir, que no se vaya a romper este número correlativo. Aquí está, repito, la razón que se le puso a este libro de protocolo, que por cierto es el libro quinto. Aquí dice que es el libro quinto de protocolo de ese notario. Y dice la razón, en esta fecha se autorizan al notario fulano 150 hojas sueltas de papel sellado correspondiente, enumeradas correlativamente. A este número se refiere, enumeradas correlativamente, del número 2330-1301 o 23.301.301, es la manera de leer este número, al número 23.301.450, que sería el número correlativo de la hoja número 150. Porque este notario, repito, compró 150 hojas para formar con él el libro quinto. Entonces dice que fueron autorizadas, se autorizan con el sello de este juzgado. Obviamente, el sello lo colocan en la parte superior. Es decir, no importa si es al lado derecho de la hoja o al lado izquierdo. Eso no importa. Lo que importa es que ese sello tiene que ir en la parte superior de cada frente. De cada frente. No se pone en el vuelto, se pone en el frente. Con excepción de la primera, que sería esta. Esta es la primera hoja, la número 1, en la cual se coloca la razón. Y esta razón va firmada y sellada, en este caso por la jueza, y también está el sello del juzgado, y también lleva la firma, aunque no se logra ver, con excepción de un trazo, y el sello, que tampoco se logra ver, pero sí se logra ver ahí secretaría, el sello de la secretaría del juzgado. Y también lleva, bueno, el libro que ya vimos que es el número quinto, el libro. En ella dice, asentará los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, salvo los exceptuados por la ley. Eso no entiendo por qué le pusieron eso, salvo los exceptuados por la ley. Si están exceptuados, entonces no los va a asentar. Bueno, ni modo. Y dice, juzgado de lo civil, que sería la oficina que está autorizando estas hojas, Ciudad de San Marcos, departamento de San Salvador, a las 12 horas, la hora le ponen también, del día 8 de diciembre del año 2020.
Vemos pues la manera en que se redacta la razón. Repito, esta razón no la van a escribir ustedes, sino la oficina que les autorice. Esta razón estaría llegando, déjenme tratar de hacer un cálculo. Bueno, la última línea que se mira aquí es la línea 12. Digamos que el sello y la firma ocupen 13, 14, hasta la 16. Digamos que llegue hasta la línea 16. Es un ejemplo. En la línea 17, allí comenzarían a escribir ya la escritura, que sería la escritura, en este caso, número 1, la escritura número 1 del libro quinto de protocolo. Bien, ahora que ustedes han visto una hoja de protocolo en blanco y una hoja de protocolo con la razón que le colocan en la oficina que lo ha autorizado, pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Dice, vamos a ver si puedo poner la imagen esta. Ok, dice, ahora que has leído y analizado los artículos 16 al 31 que hablan sobre el protocolo, nos corresponde analizar el artículo 32. Y ese es el artículo en el cual nos vamos a concentrar en esta semana. También hay que leer las explicaciones que da el autor Olmedo López, relacionadas por supuesto con la escritura matriz. Y cualquier duda o pregunta pues siempre tienen ustedes que hacerla. Aquí aparece, por cierto, en este botón, un nuevo documento, siempre de esa obra titulada Derecho Notarial Salvadoreño, del autor Horacio José Olmedo López, que es clásico para los notarios del país, y esta vez regulando o explicando los requisitos de la escritura matriz. Quiero recordarles a ustedes que es importante leer la ley de notariado y también las explicaciones que hacen algunos autores sobre eso. También vemos aquí una presentación de la semana para que ustedes igual puedan ir leyendo un poco más acerca del tema, pero en realidad estos contenidos que aparecen aquí, digamos que casi son los mismos que menciona Olmedo López. Entonces digamos que con leer Olmedo López sería hasta cierto punto suficiente, ¿verdad? Pero bueno, ahí se colocan para que ustedes también los puedan tener. ¿Y qué más? En los recursos, pues estos son, digámoslo así, los materiales de lectura obligatoria que ustedes tienen que consultar. Lo que tiene que ver con el protocolo y lo que tiene que ver con la escritura matriz, de él mismo autor, Olmedo López. Y aquí están los vínculos para que ustedes puedan, con solo hacer clic en ellos, descargar o leer los documentos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, la programación de la semana, que hoy tenemos esta sesión ahorita virtual y mañana a las 10:40 vamos a tener una sesión presencial. Y finalmente tenemos una actividad evaluada. Vamos a ver qué dice al respecto. Actividad prueba objetiva. Cuestionario calificado en Canvas. Individual sumativo.
esta semana nuevamente tendremos una prueba objetiva para evaluar tu aprendizaje de los materiales de estudio que te han sido proporcionados. En consecuencia, tienes que leer y estudiar la ley de notariado, artículos 16 al 32, el protocolo y la escritura matriz. Es decir, no solamente la ley, sino también las explicaciones, pero eso será lo que vamos a evaluar. Y como siempre, lo vamos a hacer todos el mismo día y a la misma hora, con 2 horas como máximo para completarlo, y a las 8 de la noche el domingo. Quiere decir que van a contar desde las 8 hasta las 10 para poder terminar este cuestionario. Ok, ¿alguna pregunta en relación con esto que les he medio explicado ahorita? Ya me di cuenta que ustedes no preguntan, mano. Bueno, ya que no tienen entonces ninguna pregunta, vamos a... Dígame, le escucho. Sí, con respecto, bueno, no es con respecto a lo que he explicado ahorita, sino que con respecto a una expresión que leí en uno de los materiales que dice que no toda escritura pública es escritura matriz, pero que toda escritura matriz es escritura pública. Entonces ahí me confundió un poco, Sí, porque suponía que al principio decía que eran como sinónimos, por eso sí, sí, esa es mi vaya. duda, pues. Yo ahorita con mucho gusto se lo voy a explicar. Vaya, aquí tenemos el Código Civil. Aquí tengo yo mostrando en pantalla el Código Civil. Si usted se fija, el Código Civil dice que fue dado en San Salvador el 23 de agosto de el año pasado. No es broma. De 1859. Upale. Ya hace mucho tiempo. Ok, el Código Civil. Y la ley de notariado, por su parte, es, si mal no recuerdo, de 1962. Dice, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea el 6 de diciembre de 1962. Obviamente, aquí tenemos, como quien dice, un código civil que fue promulgado hace 2 siglos, hace muchísimos años, y tenemos una ley de notariado que fue promulgada mucho después, es decir, en 1962, mientras que este fue en 1859. Ahora, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque hay un criterio que nos ayuda a, digámoslo así, a comprender cuál es la ley aplicable a los distintos casos que se puedan presentar. Y hay, por decir así, varios criterios que nos ayudan a determinar eso. Uno de los cuales es el criterio de que la ley especial prevalece sobre la ley general. Primer criterio. Y un segundo criterio es que la ley posterior o más nueva deroga a la ley anterior o más vieja. Es decir, con eso en mente, cuando nosotros nos encontramos con algunas cuestiones que podrían resultar contradictorias, antagónicas o contrapuestas o diferentes, entonces vamos a tener que aplicar esos criterios para determinar cuál es la ley, llamémosle vigente o la ley aplicable, ¿no? Y es así como tenemos un artículo 1570 en el Código Civil de 1859, en donde nos define lo que vamos a entender por instrumento público y lo hace similar al instrumento auténtico.
porque dice instrumento público o auténtico. Y dice que es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Instrumento público o auténtico. Otorgado ante notario o juez cartulario e incorporado en un protocolo o registro público se llama escritura pública. Quiero ver si puedo hacer que esto sea más visible para ustedes. Vaya. Oh, pero lo cubrí. Vamos a ver si lo logro desde aquí. No, igual queda cubierto. Qué lástima. Vamos a ver. Aquí está. Vaya. Fíjense bien. Según el artículo 1570, el instrumento público es el mismo instrumento auténtico, porque dice instrumento público o auténtico. Y lo define como el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Esa es, repito, la definición legal que en el Código Civil tenemos de instrumento público, al cual también se le llama auténtico. Luego agrega que si ese instrumento público o auténtico es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo, se llama escritura pública. En otras palabras, según esto, la escritura pública es una especie del género instrumento público, en el sentido de que cuando un instrumento público ha sido otorgado ante notario o juez cartulario, esto ya no existe, mire, juez cartulario ya no existe. Entonces nos quedamos con otorgado ante notario e incorporado en un protocolo, se llama escritura pública. Vaya, aquí, repito, nos está definiendo tanto al instrumento público o auténtico, porque así le llama también, y nos está definiendo la escritura pública. Luego menciona al instrumento privado, pero sin definirlo, solamente lo menciona. Pero volviendo al punto, según el Código Civil, los instrumentos se clasificaban en instrumento público o auténtico, porque lo hacía equivalente, y instrumento privado. Esa era la clasificación. El Código de Procedimientos Civiles, que es el que estaba en vigencia antes del actual Código Procesal Civil y Mercantil, hacía una clasificación tripartita, que conste, el Código de Procedimientos Civiles era igualmente antiguo, tal vez no tanto, bueno, ¿cómo no? 1880 y algo, o sea, del mismo siglo XIX, 1880 y algo. El Código Civil 1859, ya lo vimos. El Código de Procedimiento Civil es 1880 y algo, no recuerdo exactamente, 1880 y algo. Entonces, eran prácticamente muy antiguos. Pero ese Código de Procedimientos Civiles a los instrumentos los clasificaba en 3 categorías: público, auténtico y privado. Mientras que el Código Civil solamente público y privado, ya que el auténtico era el mismo público para el Código Civil. En otras palabras, por muchos años se mantuvo esa
forma distinta de clasificar los instrumentos. El Código Civil lo hacía de una manera, el Código de Procedimientos Civiles lo hacía de otra. Luego viene la Ley de Notariado, que como ya dijimos, es de 1962. La Ley de Notariado, en su artículo que ya hemos comentado, el artículo 2, viene y define también, o sea, da una definición, pero equipara a los instrumentos públicos con los instrumentos notariales. Y para mí esto no debió haber sido así. Es decir, no debió hacer sinónimos los términos instrumento notarial con instrumento público, porque de alguna manera hay instrumentos públicos que no necesariamente son notariales. En otras palabras, yo considero que esta equiparación que se ha hecho de los instrumentos notariales con los instrumentos públicos no es propia, no es adecuada, no es correcta. Sin embargo, esta es una ley, llamémosle especial, y al mismo tiempo una ley más nueva. Y por ende, bajo la vigencia de la ley de notariado desde 1962, pues la clasificación de los instrumentos, o más bien dicho, la categorización o la definición o el concepto de instrumento público se equiparó al de instrumento notarial. De tal manera que una cosa es instrumento público, y otra cosa es escritura pública. En el Código Civil, repito, no se hacía, digamos, esa distinción, o mejor dicho, no se hacía esa misma definición, sino que la definición de escritura pública era, por qué no decirlo, distinta. El autor nos explica, si mal no recuerdo, que esta definición que aparece aquí de escritura pública más se adecua a la escritura matriz, porque dice incorporado en un protocolo. Y la verdad es que lo que se incorpora en un protocolo, entendamos por incorporar, escribir en él, anotar, asentar, lo que se escribe en un protocolo no se llama escritura pública, se llama escritura matriz. Eso de acuerdo con la ley de notariado. Entonces, efectivamente no niego que hay motivo de confusión a partir de la técnica legislativa utilizada tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimientos Civiles y en la Ley de Notariado. Y hoy tenemos un cuerpo normativo adicional que también tendríamos que consultar para poder encontrar una definición, llamémosle legal y actual, de instrumento público, instrumento privado, y me estoy refiriendo, por supuesto, al Código Procesal Civil y Mercantil, que es todavía de más nuevo que la ley de notariado. Ahora, si nosotros buscamos, vamos a ver si encuentro instrumento público. El artículo 333 menciona instrumento público o privado. Entonces, reconoce la categoría de instrumento público y reconoce la categoría de instrumento privado. El siguiente artículo también, instrumento público. El 338
el 339, la autenticidad de un instrumento público, el 340, instrumento privado, y así sucesivamente. Entonces, no hay ninguna duda que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil reconoce las categorías de instrumento público y de instrumento privado. Pero vamos a ver si lo define. Vamos a ver si habla de escritura pública. Bueno, 68. No lo menciona mucho. Vamos a ver. Instrumento público o privado. No, me pareció que tendría que haber una definición. Ups. Sí, aquí está. Es que lo dice en plural, yo lo buscaba en singular. Pero efectivamente, los artículos 331 y 332 del Código Procesal Civil y Mercantil, repito, 331 y 332, definen lo que vamos a entender por instrumentos públicos e instrumentos privados. Te dice el 331, instrumentos públicos son los expedidos por notario, que da fe, y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. Por ser el Código Procesal Civil y Mercantil, repito, una ley más nueva, vamos a entender que deroga la ley anterior en aquello que resulte contradictorio o diferente. Entonces, si tenemos una definición de instrumento público en el Código Civil de 1859, si tenemos una definición de instrumento público en el Código de Procedimientos Civiles de 1880 y algo, o en la Ley de Notariado de 1962, pues obviamente esas definiciones tendrían que ceder frente a la definición que nos está dando un cuerpo normativo más novedoso, más nuevo, que recoge tendencias modernas, por lo menos en teoría. Y es por eso que nos vamos a tener que casar, por así decirlo, con la definición que nos está dando el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 331, que define los instrumentos públicos, y el 332, que define los instrumentos privados. Ahora bien, veamos en qué podría diferir. Bueno, como les decía, un instrumento público incluye aquellos que son expedidos por notario, pero no se queda con ello. No se queda con los que son expedidos por notario, sino que incluye también aquellos que son expedidos por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. Entonces, con eso en mente, tan instrumento público es un testimonio de una escritura matriz otorgada ante un notario, como una certificación, por vía de ejemplo, de una partida de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de divorcio, expedida por el jefe del registro del estado familiar, de una alcaldía o de un municipio. Entonces, el término instrumento público es un término un tanto genérico que incluye a los expedidos por notario, pero que no se queda allí, sino que incluye también los expedidos por autoridad o funcionario público, siempre y cuando lo haga en el ejercicio de su función. Para resumir,
nuevamente, no parece propio equiparar a los instrumentos notariales con los instrumentos públicos. Es decir, para mí, que debió quedarse como instrumentos notariales solamente y no incluir instrumentos públicos. Pero en todo caso, los instrumentos notariales son la matriz, la escritura pública o testimonio y las actas notariales. Entonces, el concepto de escritura pública, en mi opinión, no hay necesidad de modificarlo. Es decir, escritura pública o testimonio, está bien la definición que encontramos en la ley de notariado, sobre la base de que es aquella en que se reproduce la escritura matriz. En otras palabras, mal haríamos en llamar, como lo hace el Código Civil, escritura pública a lo que escribimos en el protocolo. Ahí sí estamos mal. No podemos, repito, llamar escritura pública a lo que se incorpora en el protocolo, ya que lo que se incorpora en el protocolo se llama escritura matriz. Es decir, la que se asienta en el protocolo. Esa es la escritura matriz. La escritura pública, en cambio, es aquella en que se reproduce la escritura matriz. Miren, déjenme explicarles que esa reproducción de la escritura matriz se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es sacándole fotocopia a la escritura matriz. Es decir, utilizando esos aparatos o dispositivos que permiten hacer copias fieles o fidedignas del original. Todos estamos familiarizados, por supuesto, con las fotocopiadoras y con las fotocopias que en ellas se hacen. La otra manera es haciendo una transcripción literal de la escritura matriz, lo cual no resulta tan difícil de hacer por el uso apropiado que le damos al equipo de computación. Es decir, recuerden que las computadoras permiten dejar guardada en ellas la información que hemos digitado, que hemos trabajado. De tal manera que todos podemos tener en ellas una base de datos con información pues muy extensa, casi ilimitada. Entonces, una vez que nosotros hemos digitado en una computadora lo que vamos a asentar en el protocolo, una vez, repito, que hemos elaborado o hecho lo que queremos escribir o imprimir en las hojas de protocolo, pues simplemente lo hacemos, ¿no? Imprimimos. Y como lo dejamos guardado en la computadora, después eso mismo, y aquí pónganle mucha atención, lo mismito que escribimos o que imprimimos en la matriz, eso mismo imprimimos en hojas de papel simple, hojas de papel bond, por cierto, tamaño carta, que es el mismo tamaño que tienen las hojas de protocolo, tamaño carta. Allí, por supuesto, no necesitamos limitar el número de líneas por cada página. En el protocolo, ya vimos, son 24 líneas en el frente y 24 líneas en el vuelto. Pero en estas hojas no necesariamente. Podrían ser más, podrían ser menos, siempre y cuando se vea pues que es, digámoslo así, un párrafo único el que estamos imprimiendo en la hoja. Tampoco vamos a imprimir 3 líneas, ¿verdad? Por lo menos 22, 23, 25, 29. Es decir, ahí no tenemos un límite.
en cuanto a la cantidad de líneas que podemos escribir en un testimonio cuando lo hacemos por transcripción literal. Pero lo que les quiero, repito, decir es que no podemos alterar o cambiar lo que se ha escrito en la matriz, o sea, en el protocolo, con lo que se ha escrito en el testimonio. Y hay que tener muchísimo cuidado en ello. Repito, el testimonio tiene que ser una reproducción literal de lo que consta en la matriz. No pueden haber cambios o variantes, tiene que coincidir. Yo me atrevería a decir que si no existe esa coincidencia, hay falsedad. Es decir, el testimonio es falso porque no está reflejando con integridad lo que consta en la matriz. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Miren, les voy a plantear cómo se han dado algunos casos. A veces se ha emitido testimonio y el testimonio efectivamente es una reproducción literal de lo que está en la matriz. Pero cuando ese testimonio ha llegado a algún registro para su inscripción, le han hecho algunas observaciones. Han encontrado algunos errores que hay que corregir, algunas palabras o frases que hay que agregar. Es decir, no la inscriben porque el funcionario a cargo de la inscripción ha encontrado defectos. Y entonces observa el testimonio. Lo observa para que se corrijan o subsanen algunos errores que él detectó. Ok. Fíjense bien lo que les voy a decir. Muchos notarios han hecho las correcciones que le han impedido la inscripción en el testimonio solamente, pero no las han hecho en la matriz. Es decir, la matriz se quedó tal y como se imprimió. Así se quedó. Cuando se le hicieron observaciones al testimonio, porque es obvio, lo que el registrador tuvo a su vista no era la matriz, era el testimonio. Y las observaciones se las hizo al testimonio. Entonces, lo que el registrador le estaba diciendo al notario era lo siguiente: mira, este testimonio no está bueno por esto, esto y esto. Ve y corrige la matriz y saca un nuevo testimonio de la matriz ya corregida. Eso es lo que el registrador le estaba diciendo al notario. Pero ¿qué hizo el notario en incontables ocasiones? Corrigió el testimonio y ya corregido lo volvió a presentar al registro. Claro, el registrador no tenía manera de saber si se había corregido tanto el testimonio como la matriz. El registrador asumió que se había corregido la matriz primero y después el testimonio. Y viene el registrador y lo inscribe, lo registra. Pero ¿qué pasó? Que en ese intervalo el notario devolvió el libro de protocolo después de su año de vigencia. Lo devolvió. ¿Y qué tenemos? Un testimonio que no coincide con la matriz. ¿Y saben qué es lo peor? Un testimonio registrado. Miren, cuando usted ha devuelto un libro, ya no se lo dan de regreso para que usted haga correcciones. Si lo devolvió, lo devolvió. Y ya no hay manera de que se lo regresen para que usted le haga correcciones. Y lo mismo cuando se inscribió.
cuando se inscribió un testimonio, no hay manera de dar vuelta atrás. Se inscribió tal y como se inscribió y ya no se puede deshacer esa inscripción, especialmente porque el sistema registral implica la confección de un backup, de una copia de respaldo, que yo no sé si cada hora o por lo menos cada día se envía no sé a dónde y ahí se mantiene incólume, invariable, protegido, y eso está bien, así tiene que ser. Es decir, el registro es para dar seguridad, para dar certeza. Y si un notario presentó un testimonio para su inscripción, es sobre la base de que ese testimonio era una reproducción literal, fiel, conforme con la matriz. Así que yo les anticipo que podrían encontrarse ustedes ante esa situación en donde un testimonio es observado, hay que corregir, hay que subsanar, pero por favor, no lo hagan en el testimonio, háganlo en la matriz. Si ya no tienen el protocolo original en sus manos porque ya lo entregaron, entonces ya no se puede hacer esa corrección. Imposible. O sea, no pueden ustedes corregir el testimonio solamente. Y que conste, podría ser una tentación así como muy fácil de caer en ella. Ay, ¿quién se va a dar cuenta? No, si de todas maneras, si solo es una palabrita. No, si solamente es una línea la que le voy a meter aquí. No lo hagan, no lo hagan. Especialmente porque hay una manera muy sencilla de proceder en presencia de una corrección que ya no se puede hacer en el libro porque ya no lo tenemos. Y es lo que se conoce como instrumento de rectificación. Si una matriz se fue con errores y estos fueron detectados en el testimonio cuando estaba a punto de ser inscrito, entonces hay que hacer una rectificación. Digamos, la desventaja, si se le puede llamar así, de una rectificación de un instrumento, es que tienen que comparecer los mismos que comparecieron a su otorgamiento original. Es decir, si es una compraventa, tiene que comparecer el vendedor y el comprador. O sea, no es algo que el notario pueda hacer de sí mismo, por sí y ante sí, sino que tiene que venir los otorgantes originales. Y si alguno ya falleció, pues sus herederos. Entonces también es un poco complicado, pero no es algo que no se pueda hacer. Bien, espero con esta explicación haber por lo menos dejado claro, primero, que no ha habido unanimidad en los distintos cuerpos normativos en cuanto a cómo definir o cómo clasificar incluso los instrumentos. Espero que puedan comprender que en presencia de una duda o de una confusión hay algunas reglas que podemos utilizar como esas ya mencionadas, de que la ley especial prevalece sobre la ley general y que la ley nueva deroga la antigua. Y que con eso en mente, pues hay que utilizar las definiciones o los criterios dados por la ley especial o en su caso por la ley más nueva. Y que tratándose de los instrumentos notariales, estos son la matriz, la pública o testimonio y las actas notariales. Bien, ¿alguna otra inquietud que tenga alguno de ustedes por ahí? Dígame. Respecto a las correcciones, vaya, cuando un notario se equivoca. Ok. Ajá, entonces, y él ya ha elaborado la matriz. En el caso que usted nos ponía, este tipo de correcciones, él fácilmente puede hacer agregados ahí o es como o hace constar del error en la
la parte de abajo? ¿O cómo es que se hace esa corrección? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mire, eso es parte del desarrollo que el artículo 32 nos da de la escritura matriz, cuando regula cuáles son los requisitos que la escritura matriz debe reunir. Recuerden, la escritura matriz es la que se asienta en el protocolo. Ahora, aquí tenemos varios escenarios. Yo les voy a plantear el escenario ideal. El escenario ideal. El escenario ideal es el de un notario o notaria, primero, que no depende de su secretaria. Un notario o notaria que no puede por sí mismo utilizar una computadora o una impresora, en mi humilde y quizás equivocada opinión, es medio notario o media notaria. Quizás yo esté equivocado, pero bueno. Estoy de todas maneras planteando un escenario ideal. El escenario ideal incluye, por supuesto, un equipo. No, ¡ala, qué bruto, qué computadora más potente y veloz! No. Pero, por lo menos un equipo que no se le trabe, pues. Es decir, que usted pueda confiar en él. Que no se le vaya a estar apagando a cada rato. Que no lo pueda ni encender. Es decir, un equipo, tal vez no de último modelo ni de última gama, pero por lo menos un equipo que le responda, pues, que le responda. El escenario ideal es el de un notario que tiene una base de datos. Bueno, ahí no se preocupen ustedes porque eso es poco a poco, que ustedes la van a ir formando. Pero uno sabe lo que tiene, sabe dónde lo tiene, no es tan fácil, pero de alguna manera uno puede, digamos, ubicar instrumentos en los cuales ha trabajado antes, ¿por qué no decirlo? Para que le sirvan de plantilla, para que le sirvan como base para el nuevo instrumento. No obstante, eso no significa que el notario tenga que depender de un machote o modelo, porque, otra vez, aquel notario que para cada cosa está pidiendo un modelo, ese no llega ni a medio notario, ese no es notario. Ese es cierto, consiguió el sello y quién sabe cómo, pero está autorizado. Sí, está autorizado, pero puya, mano, en la mente no tiene nada, pues es decir, bueno, tal vez estoy siendo muy duro, pero el notario es un experto, hombre, es un especialista, es un profesional, es un técnico, es un asesor. El notario sabe leyes, sabe doctrina, sabe jurisprudencia, sabe ortografía, sabe sintaxis, sabe redacción, sabe el uso de las palabras, cuáles son sinónimas, cuáles son antónimas, cuáles son parónimas, es decir, sabe gramática. El notario sabe o debería saber. Entonces, el escenario ideal es el de un notario que todo aquello que está escrito, o bien él lo ha escrito desde cero, o no importa si lo tomó de otro lado, no importa, yo no estoy en contra de que usted tome modelo de cualquier fuente, pero por lo menos sepa lo que significa cada cosa que está escrita allí. Sepa lo que significa porque usted se lo tiene que explicar a las personas que le van a firmar eso. Y si usted no sabe lo que significa, ¿cómo diablos lo va a explicar, pues, a otros? No va a poder. Imposible. Entonces, repito, no es pecado ni está mal que usted pueda utilizar un machote. Bueno, los bancos mismos
el sistema financiero local es tan celoso de la redacción adecuada que esos al notario lo ven como un triste digitador. Es decir, usted va a un banco porque tiene, por suerte, se les fue a ellos un cliente, se les fue por suerte y llegó donde un notario. Y digo se les fue, porque miren, los bancos capturan a las personas allí. Y no culpo a las personas porque lo que un notario podría cobrar unos 500, 600 dólares afuera, ahí adentro se lo hacen por 50, 60, 70 dólares. Si yo fuera, ¿por qué voy a ir a dar 500 o 600 afuera si aquí puedo dar 40 o 30? Lógico, pues. Simplemente no se puede competir con esa gente, pues. No se puede. Imposible. Pero bueno. Pero en el caso de aquellos que se les logran escapar, al notario le dan un modelo y le dicen, asegúrese de hacer el documento de conformidad con este modelo y tráigalo para revisión porque se lo vamos a revisar. Y de hecho se lo revisan, le piden que lo imprima en hojas comunes, en hojas simples, se lo lleva, se lo revisan, póngale esto aquí, no, esto quítelo, esto no va, mira aquí se equivocó, aquí debe ser, no, ahí ya se lo dan ya solo para que usted vaya ahí como un digitador, pues, así como las oficinas de servicios múltiples, ahí donde usted llega que le haga las tareas, ¿se acuerda? ¿Va? Entonces, el notario, repito, en ese caso, en cuanto a la redacción del instrumento, no es más que un ejecutor de la voluntad de otros que han elaborado los modelos y que se los revisan y que quieren que se los haga así como ellos dicen. Claro, llega el momento ya del cierre del documento en donde ya definitivamente hay que leerlo, hay que explicarlo, hay que recoger firmas, sacar testimonios, etcétera, etcétera. Vuelvo con el escenario ideal. Un notario que en pantalla tiene lo que se va a imprimir, que es, en definitiva, lo que las partes desean consignar, pero ya con un toque profesional, con un lenguaje técnico. Es decir, el notario, como lo hemos visto, recoge, interpreta la voluntad de las partes y la consigna en un instrumento ya cumpliendo los requisitos y las solemnidades legales, para que tenga plena eficacia, plena validez, plena prueba. Entonces, en el escenario ideal, el notario, en mi opinión, no tiene por qué, digamos, imprimir previo a tener a las personas frente a él o ella. Repito, cuando usted vaya a una oficina notarial, tal como yo se lo he recomendado, lo más probable es que este escenario ideal no exista. Eso es lo más probable. Yo le estoy planteando, insisto, un escenario ideal donde el notario, sí, por supuesto, ya tiene listo en su computadora el instrumento que va a imprimir, pero él se reúne con las personas y desde la computadora se los va leyendo y se los va explicando. Y allí pueden haber dudas, pueden haber oposición a la manera en que se ha redactado alguna cláusula, y ahí la pueden mejorar entre todos, la pueden discutir. Me ha pasado, y está bien. Es que miren, yo no soy el pluscuamperfecto que tengo la razón y la verdad conmigo y solo conmigo está. No,
partes son fundamentales y determinantes en ello. Entonces, si yo estoy con el instrumento en mi pantalla, se los estoy leyendo, ellos lo están escuchando, de repente, permítame, repítame ahí, sí, como no, con gusto. No. Ya cuando se los he leído, cuando se los he explicado y cuando estoy seguro que ellos están de acuerdo, entonces y solo entonces vengo y lo imprimo frente a ellos. Frente a ellos. Pregunto, ¿ven ustedes posibilidades frecuentes de errores en un instrumento manejado de esta manera? No niego que los pueda haber, pero serían mínimos. Es decir, yo le podría decir, si después me dicen, no, mire, Lick, fíjese que ahí cometimos un error. ¿Cómo así? ¿Cómo que cometimos un error si lo hemos leído antes de imprimirlo? O sea, yo ahí puedo defender lo que he impreso. Distinto es que yo imprima lo que yo considero que es lo conveniente y después los reúno a ellos, ni les leo siquiera lo que he impreso, simplemente les recojo firma. Allí es donde se da aquello que una vez una compañera de ustedes planteó en clase, que había un documento que tenía más errores que la Constitución de nosotros. Es decir, había un instrumento que yo incluso recuerdo haberle dicho, mire, me parece que no se lo leyó el notario antes de recoger firma, porque si se los hubiera leído, no hubiera tenido tanto error ese documento. El documento mismo con tanto error, eso es prueba de que no se los leyó, pues porque puya, mano. Ahora bien, volviendo al punto, obviamente, aún así, y a pesar de todo este escenario ideal, aún así se pueden cometer errores. Como humanos, obviamente la posibilidad existe. Y por ello, en este artículo 32, el ordinal noveno dice que los borrones, esto viene de borrar, enmendaduras, esto viene de corregir o enmendar, entrerenglonaduras, esto es colocar texto entre un renglón o una línea y otra. Testaduras, esto es tachar. Y cualesquiera otras correcciones. Aquí está hablando pues de correcciones. Correcciones que pueden consistir en borrar, enmendar, entrelinear, testar o cualquier otra. Estas se tienen que anotar y salvar íntegramente al final del instrumento. Y oigan lo que dice aquí. Miren, esto parece sacado de un paquín. A presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Miren, este ordinal noveno, en mi opinión, se coloca en el caso de un escenario distinto del que yo les había planteado. Recuerden, el escenario que yo les planteé es el de un notario que antes de imprimir, desde su computadora, les lee, explica a las partes antes de imprimir. Ok. Este escenario se coloca ante un notario que imprime en el protocolo y una vez impreso se los lee a las partes. Y allí
es donde se detectan los errores que hay que corregir cuando se los lee a las partes. Repito, está bien. Imprimió lo mejor que pudo. Cuando se los está leyendo, descubre que no tiene 50 años de edad, porque no los ha cumplido. Tiene 49. Se equivocó cuando interpretó la edad a partir de la fecha de nacimiento. Y el fulano le dice, no, mire, disculpe, Lick, yo tengo 49, no tengo 50. Ah, ok. Ahí con un lapicito a marcar, aquí tengo. De ahí viene y dice, mire, Lick, fíjese que yo me he fijado que con respecto al que me está vendiendo, usted le puso el NIT, el número del NIT. Pero yo que estoy comprando, a mí no me lo ha puesto, fíjese, el NIT. Ay, hombre, se me olvidó ponerle el NIT. Ah, ok, vaya, no se preocupe. Lo voy a entrelinear. Que conste, en vez de entre renglón, utilizamos entre líneas. Entre líneas. No utilizamos entre renglonadura, sino que utilizamos entre líneas. Entonces viene el notario y dice, ok, está bien, tiene razón. De hecho, en el registro no me la van a inscribir si no lleva su NIT. Ok, se lo voy a agregar. Ok, se lo voy a agregar. Okay. Ya lleva 2 correcciones. Y así puede ser que hay una frase que dice, a las tales horas del día 12 de marzo del año 2022-22. 2022-22. 2 veces la palabra 22. Resulta que él jaló un documento que tenía antes y por la emoción, al poner la fecha, le repitió la palabra 22. De cuando lo está leyendo, de 2022, 22. Híjole, ok. Eso lo voy a testar, o sea, lo voy a tachar. O, si él prefiere, lo voy a borrar. Entonces, 3 errores ya. Y así puede encontrar 5, 8, 40. Pero, según la ley, esas correcciones las tiene que anotar y salvar todas al final del instrumento. Ojo, a presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Miren, si usted hiciera una encuesta entre los notarios de su ciudad, preguntándole, mire, señor notario, disculpe, y cuando usted va a hacer alguna corrección en su protocolo, usted lo hace antes de las firmas, usted lo hace a presencia de los comparecientes y antes de que le firmen. ¿Qué creen ustedes que les van a responder los notarios? Si les dicen la verdad, por supuesto, porque mentir nada cuesta. Oh, sí, claro, no, ¿cómo se pone a creer? No, sí, es que yo... Mentir es chiche. Pero, ¿qué creen ustedes que les van a decir? Adivinen. Les van a decir que no, que precisamente las correcciones obedecen no a que ellos las hayan detectado en lo que le estaban leyendo el instrumento a las partes. No, las correcciones obedecen a observaciones que se le hacen, por lo general, en los registros. Desde el registro de armas, registro de vehículos automotores, registro de comercio, registro del estado familiar, hasta el registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Esas correcciones que le hacen, porque allá descubren que hay un error en las colindancias, descubren que hay un error en la capacidad superficial del inmueble, descubren que hay un error en el DUI. Mire, este DUI que usted ha relacionado no es el mismo que tenemos nosotros aquí en la base de datos. Aquí hay un error, corríjalo. Esas correcciones se hacen
después de las firmas y sin que las partes siquiera se den cuenta. Esa es la realidad. Obviamente, aquí surge una gran pregunta. Y esa gran pregunta es, ¿y usted qué va a hacer? Quiero escuchar dos opiniones. Ya los estoy fregando yo antes de tiempo a ustedes, ¿va? Vamos a ver, Cris Romero, ¿qué va a hacer usted? Cuénteme. Cris a la una. Ah, no. Cris no está. Vamos a ver, Gerson, cuénteme usted, ¿qué va a hacer? Tampoco está. Sí, no sé si me escucha, licenciado. Sí, le escucho. Cuando usted estaba explicando si el número de NIC o el DUI estaba malo, según el registro, ¿verdad? ¿Qué estaba explicando? Bueno, he estado explicando todo tipo de correcciones que se tengan que hacer. Esos son como ejemplos. Ajá, sí, estaba explicando esos ejemplos, lo que pasa es que como la señal como que se corta, entonces no le logré escuchar bien esa parte de la pregunta. Mi pregunta es, si usted cuando sea notario, esas correcciones las va a hacer a presencia de los comparecientes y antes de las firmas, o lo va a hacer después, así como lo hacen la mayoría de notarios. Yo creería que tiene que ser antes de las firmas y enfrente de las personas, lo más como transparente, ¿verdad? Para ellos, por la fe que será otorgada al notario. Ok, bien, eso obviamente es lo ideal, ¿verdad? Que podamos hacerlo de esa manera. Mi deber como profesor de esta asignatura es explicarles a ustedes cuál es la manera legal de hacer las cosas, pero déjenme por favor agregar que en definitiva a veces resulta imposible, porque usted puede ser muy cuidadoso y esmerarse muchísimo para que todo salga bien, pero aún así se le puede ir algo. Quizás mínimo, quizás irrelevante, quizás no tan determinante, pero el registrador, pues como él quería también sentirse bien con su ego, por una tontera, obsérvese. Bueno, es decir, se dan esos casos. Entonces, yo creería que podemos encontrar una manera de cumplir, tal vez no con la letra de la ley, pero sí con el espíritu de la ley. ¿Cuál creen ustedes que es el espíritu de la ley aquí? ¿Cuál es la intención de que se haga a presencia de los comparecientes y antes de las firmas? Vamos, traten de pensar. ¿Por qué el legislador le dice a usted como notario que las correcciones las haga a presencia de los comparecientes y antes de las firmas? Yo creo Pues, sí, yo considero que es para que la persona que fue al notario, ¿verdad? Pues sepa en sí qué fue lo que le agregaron, qué fue lo que le borraron. Exacto. Y no vaya a resultar a futuro algo Distinto. malo. Ajá, algo distinto de lo que él quería, ¿no? Ajá, ajá. Así. Exacto. Perfecto. ¿Alguien más quería opinar? sí, eso es lo que iba a mencionar y que pues como bien sabemos en estos instrumentos lo que importa es la voluntad de los otorgantes. Entonces, si viene el notario y hace
hace una corrección y las partes no se dan cuenta, entonces pierde totalmente sentido Exacto. el instrumento. Exacto, perfecto. Muchas gracias por sus aportes. Así es. O sea, aquí lo que le está diciendo es, mira, tú has recibido un protocolo, se te ha autorizado, se te ha conferido fe pública, notarial, eres un fedatario, un delegado del Estado, ok. Pero, oye bien lo que te voy a decir, es un diálogo simulado, ¿verdad?, entre el legislador y el notario. Tú tienes que hacer una relación exacta. Estoy en el ordinal sexto. Tú tienes que hacer una relación exacta, clara y concisa de lo que digan los otorgantes y que pidan se consigne en el instrumento. Por consiguiente, tú no puedes poner cosa alguna atribuida a los comparecientes en que éstos no hubieran convenido expresamente. En otras palabras, si bien es cierto, el instrumento público, el instrumento notarial, la escritura matriz es la obra de arte, la obra maestra del notario, aún así, él no le va a poner lo que él quiera, lo que se le antoje. Claro, está facultado para darle forma legal, pero para darle forma legal a un contenido que no es propio de él, sino que es de los comparecientes, de los otorgantes, de aquellos requirentes que han llegado ante él para que ejerza la función notarial. Entonces, resulta obvio que si estas correcciones cambian el sentido, cambian la voluntad de los comparecientes, pues ellos tienen que estar de acuerdo. Por eso es que se exige hacerlo a presencia y antes de que firmen, porque una vez que firman es porque han estado de acuerdo, no solo en la redacción original, sino también en las correcciones que se han hecho. Ahora, si ya tenemos firmado el instrumento y no tenemos a los comparecientes frente a nosotros, ¿será que podemos encontrar una manera de cumplir con el espíritu de la ley, ya que no podemos cumplir con la letra? Porque repito, fue una observación que nos hicieron después, cuando ya el testimonio ya estaba en el registro. Claro, miren, el deber ser, otra vez, el escenario ideal. Ya no puedo entonces corregir. Tengo que hacer una rectificación. ¿Qué implica la rectificación? Ya se los dije. Traer de nuevo a los comparecientes. Tenemos que traerlos de nuevo para otorgar el instrumento de rectificación. Tenemos que traerlos de nuevo. Ahora, si los vamos a traer para una rectificación, ¿por qué no traerlos para una corrección? Es decir, es cierto, ya está firmado, pero necesitamos hacer una corrección. ¿Qué tal si los contactamos a ellos y les decimos, miren, ¿saben qué? Fíjense que en el registro me hicieron una observación y la observación consiste en que le tengo que agregar el número del NIT del comprador. Y la corrección consiste en que tengo que cambiarle ahí la colindancia del oriente porque en vez de ponerle Juan Pérez le puse Mario Roberto López y no es Mario Roberto, no que es Juan Pérez. Tengo que corregir eso. Ustedes, uno por uno, ¿usted está de acuerdo en que yo haga esta corrección?
usted considera de que no estoy variando su voluntad, ¿qué creen que nos van a decir los comparecientes del acto? Pues yo creo, en lo personal, que no tendrían por qué negarse. Pero lo importante, otra vez, por lo menos, es que ellos sepan que se va a hacer una corrección. Yo eso es lo que podría decir como una forma alternativa, ¿verdad? Otra vez, a lo mejor esté yo equivocado, a lo mejor no sea lo correcto, a lo mejor simple y sencillamente no se puede hacer y hay que hacer una rectificación en instrumento separado. Pero otra vez, 1962, 2022, 60 años de vigencia de esa ley. Es obvio que la realidad a veces, digamos que propone alternativas o sugerencias un tanto diferentes. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Porque aquí el punto es que sí se pueden hacer correcciones en tanto se anoten y se salven al final del instrumento. Vamos a ver la manera de hacerlo en otra oportunidad, es decir, cómo se anotan y se salvan. De momento lo importante es de que sí se pueden hacer correcciones, pero que éstas tienen que hacerse a presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Por lo menos eso es lo que dice la ley. Bueno, miren, para la sesión que tengamos mañana, les voy a pedir que ya lleven leído lo que dice Olmedo López con respecto a la escritura matriz. Es decir, que ya lleven leído esto, la escritura matriz. Allí lo tienen en los materiales o recursos complementarios. Les voy a pedir otra vez que lean esto y les voy a pedir de una vez que cada uno de ustedes lleve dos preguntas de cualquiera de estas cosas que se mencionan aquí. Dos preguntas. Y la sesión va a ser una de preguntas y respuestas. Yo lo voy a señalar a usted o la voy a señalar y le voy a decir, vaya, haga por favor su pregunta, su primera pregunta. Y la vamos a responder entre todos. De ahí a otra persona y de repente a usted, vaya, su segunda pregunta. Así vamos a hacerlo el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en cuanto a esto que vamos a hacer mañana? Bueno, entonces vamos a finalizar ahorita con la grabación y les voy a tomar la asistencia. Lick, Dígame. en cuanto a la actividad de mañana, no es necesario llevar respuestas, solo preguntas, ¿verdad? Sería bueno que fuera una pregunta de algo que definitivamente usted no logró comprender y que usted quisiera aprender, ¿verdad? Sería lo más fantástico. Pero como tiene que conseguir preguntas necesariamente, podría ser que usted conozca la respuesta, no importa. Pero efectivamente no es necesario que la lleve, ¿verdad? Porque usted formula la pregunta y luego vamos a tratar de preguntar a otra persona si tiene algo que decir con relación a ella, o usted mismo si quisiera, y en todo caso pues yo podría aclarar también si algo fuera necesario. Pero no es necesario que lleve de preferencia algo que de verdad usted no sepa,
¿verdad? Eso sería lo ideal. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a tomar asistencia.